referirme a Germán Castro Caicedo, pero lo vamos a hacer posteriormente. Es interesante ver los fenómenos que van ocurriendo en Colombia alrededor de lo que es la promoción de la obra de los escritores colombianos y más que nada de los escritores llaneros. Seguimos, por favor. En el llano viene a producirse un fenómeno muy importante. Llega un hombre que no es llanero y produce una obra verdaderamente interesante. Este señor, ¿cómo es? José Eustacio Rivera, discúlpeme. José Eustacio Rivera tomó un escenario muy importante y muy desconocido que fueron los llanos. Conocí el año pasado, estuvimos con Héctor Paul, quien desafortunadamente nos abandonó este año. Estuvimos en un punto de la Trinidad, bajo unos mangos, conociendo el sitio donde José Eustacio Rivera estuvo hablando con los peones, recogiendo expresiones, preguntándoles cosas, y de ahí de la Trinidad bajó por el río Pauto a caerle al Meta y se fue y le cayó al Orinoco y se fue hacia las Caucheras y produjo una obra extraordinaria como es La Vorágine. Pero ¿qué pasó con esa obra? Que realmente pues tuvo una buena resonancia, pero no la que merecía. Esa novela es verdaderamente extraordinaria y con algunas otras que se habían escrito en América, fue tal vez lo más exponencial que había tenido el llano y la República de Colombia. Luego, seguimos, por favor. Viene a producirse el fenómeno de los llanos, los ríos. Ese es uno de los elementos más importantes que existen, son los ríos llaneros, donde la gente siempre le ha cantado a sus ríos. Vamos a mirar entonces la siguiente escena. Este es el río Orinoco, uno de los ríos más exponenciales del mundo. Como vamos a tener la oportunidad de verlo, el río Orinoco es un río apartado. La palabra Orinoco significa en lengua tanamaco serpiente enroscada. Ese es el río Orinoco. Siempre yo tuve la ilusión de conocer ese río y me llamó poderosamente la atención. Seguimos, por favor. Este señor es Alejo Carpentier. Escribió una obra que se llama Los Pasos Perdidos. Yo leí esa obra y me causó una inmensa admiración. Quedé estupefacto viendo lo que ese señor franco-cubano hizo con relación al río Orinoco, entrando por las bocas del río Orinoco y yendo en busca de la cultura de los indios, buscando las flechas, buscando los fotutos, buscando cosas para darlos a conocer al mundo. Seguimos, por favor. Les voy a contar entonces cómo hice yo para ir a ese río fantástico llamado el Orinoco. Yo trabajé en el Fondo Nacional de Ahorro por mucho tiempo. Por allá a los 8 años ya estaba cansado de trabajar en el Fondo Nacional de Ahorro, ya más o menos me había conseguido una buena casa en Bogotá. Y llegó un momento dado en que dije, yo quiero salir de acá. Yo quiero ir a conocer el Orinoco. ¿Por qué? Porque resulta voy a enseñarles algo. Publicar SA
hace más o menos 31 años. No, hace más o menos, sí, hace 31 años. Me obsequió 2 libros. Este libro se llama El Orinoco Ilustrado. Y yo recibí estos libros como una curiosidad. Y como yo tenía tantas ganas de conocer al Orinoco, me puse a leer esos libros de una manera insistente. Este libro lo marqué yo por todas partes, leí cada letra, cada página, y aquí tenemos un filólogo que nos dice y nos enseña qué era lo que querían decir esas palabras. Al cabo de un tiempo, estando yo en el Fondo Nacional de Ahorro, una vez me llamó el gobernador de Arauca, llamado Eduardo Cadena. Me dijo: tocayo, necesito que venga urgentemente aquí a Arauca porque nos visita un presidente. Le dije: ¿de quién se trata? Me dijo: se trata de Belisario Betancur. Le dije: ¿qué piensan ustedes hacer con ese señor allá? Dijo: no sé. Lo que queremos es que usted venga para que nos ayude a atender a semejante personaje. Le dije: pues si la cosa es así, mándeme los pasajes. Yo viajé a Arauca, armamos con otros compañeros unos escenarios, una gallera inmensa, nos llevamos al presidente y armé yo un poema que había escrito tiempo atrás que se llamó La Pelea de Gallos. Dice: ¡epa, muchacho carajo, no me jurungues el gallo! ¿Debo pelearlo el domingo? Sí, compadre. Bueno, pusimos la escenificación de esto y al presidente le pareció magnífico. Estaba con el no era gobernador, era intendente. Y dele con una botella de aguardiente y eso, y me dijo: venga, Eduardo, siéntese aquí al lado mío. ¿Quiere un traguito? Y a mí que como que sí me gustaba, le dije: bueno, presidente, vamos. Y llegamos, y llega de repente y me pregunta: ¿y usted qué está haciendo? ¿Usted es el autor de ese poema que se escenificó? Le dije: sí, presidente. Me dijo: ¿usted qué está haciendo? Le dije: yo trabajo en el Fondo Nacional de Ahorro, en Bogotá. Le dije: sí, en Bogotá. Dijo: no, hombre, pero usted debería estar en otra cosa, porque a mí me gustaría mucho que usted de repente se fuera de agregado cultural para alguna parte. Vaya a España, mire las culturas y todo. ¿Usted qué ha pensado? Le dije: pues no sé, presidente. Dijo: vamos a hacer una cosa. ¿Qué es lo que usted quiere? Le dije: presidente, yo lo que quiero es conocer el Orinoco. ¿Cómo así? Le dije: sí, yo quiero ir al Orinoco. Dijo: bueno, no lo puedo nombrar comisario porque esta mañana nombré, pero sí hay un señor que ya lo nombré que se llama Antonio García. Y le dijo: venga, Antonio, venga, le presento al secretario de gobierno. Vaya y le hace el decreto y me lo nombra. Y a los 3 días iba yo para Bichada. Llegamos allá y dígame, nos encontramos con Hugo, con el dientón, ¿cómo se llama? Carlos Acosta. Y eso inmediatamente pusimos semejante fiesta porque realmente el que mandaba mucho era yo. Y entonces, lógicamente, comenzamos a estudiar y por aquí y por allá. Si tienes la bondad, me pasas. Y llegamos y me encontré con un personaje extraordinario. Ese señor se llama Nicolino Mátara Chipiaje. ¿Sí? Este señor, ese Nicolino Mátara, fue sirio-libanés. Y el Chipiaje es guajibo. ¿Sí? Entonces esa mezcla tan extraordinaria, porque el papá llegó ahí, encontró una guajiba, se enamoró de ella y aquí vino Nicolino.
Este señor, mientras estaba en el pueblo, se ponía un sombrero de corcho, se vestía de caqui, se ponía unas botas y era un turco. Pero cuando se aburría, resulta que se iba a la orilla del río, se ponía un guayuco y quedaba hecho un verdadero indio. Con este señor Nicolino Mátar, Hugo y otra serie de amigos nos pusimos a recorrer ese río para una parte, para la otra. Íbamos a Casuarito, donde nació precisamente Pedro René Eslava. Íbamos hasta el lugar donde mataron a Tomás Funes, porque Funes era el gran cauchero, y entonces lo mató Emilio Arévalo Cedeño, y comenzamos a imponernos de todas estas cuestiones. Bueno, duré 1 año y 2 meses ahí en el Bichada, y ya con la mente repleta de una serie de ideas, dije no, yo me regreso a Bogotá. Y me regresé a Bogotá. Seguimos, por favor. Ese señor que ven ahí de sombrero negro, ese soy yo. Yo estaba hablando en ese momento con los indios en unas piedras del Orinoco. La temperatura más o menos son 43 grados. Y estaba haciéndoles averiguaciones, pidiendo datos sobre los indios, en fin, mirando otra manera de ver la vida. Seguimos, por favor. Encontré, por ejemplo, la forma de vivir de estos niños comiendo casabe. Esa era una de las sustancias. Y resulta que, pero ¿cómo ese muchachito con eso comiendo y con otro lado con el pescado y con eso vive? Pues sí, resulta que esto es supremamente digestivo, ¿sí? Y con el pescado tiene toda la proteína del mundo, y resulta que con la brisa del Orinoco tiene los pulmones extraordinariamente bien, ¿sí? Y dicen desde aquí, no, es que esas personas miren cómo viven. Resulta de que esas personas viven 10 veces mejor que nosotros en el mundo en que ellos vivían, porque si lo vemos actualmente, resulta que le hemos quitado todo. Seguimos, por favor. Cuando llegué aquí a Bogotá, escribí una serie de cosas, dentro de los cuales ese es uno de los libros que realmente es como una crónica, es como una novela, pero fue un libro absolutamente vivencial, porque ahí expuse yo todo lo que había aprendido en el Orinoco, lo que había recolectado en todas partes, y ese libro lo escribí de corazón. El impulsador de esto fue Juan Gosaín. Juan Gosaín quedó enamorado de ese libro, se lo llevó a... a Gabriel García Márquez. Gabriel García Márquez le dijo, ese libro es muy bueno. ¿Qué es lo que pasa? Dijo, ese muchacho necesita que lo exponga. Ahorita no estoy tan muchacho, ¿no? Pero sí, por ese tiempo sí. Y entonces cometí yo el error de llevar yo el libro ya impreso y me fui a Planeta Colombia. Le dije, señores, yo tengo esta obra y me gustaría que ustedes valoren la importancia que tiene. Había una señora muy atenta, me dijo, vamos a leer la obra que nos parece muy interesante. Y de repente me llamaron, dije yo, la pegué. Pues no, señores, resulta que yo no tenía un equipo de promoción, ¿sí? Yo no tenía la gente que me hacía las cosas, que me hacía las relaciones públicas en la radio, en la televisión, nada de esas cosas. Yo me presenté con la patica en el suelo y entonces me dijeron, no señor, no estamos interesados en esta obra de carácter campesino, de carácter del campo, ¿sí? Nosotros estamos interesados en obras de la ciudad, en los problemas que tienen las ciudades.
Si usted quiere, ¿por qué no lo conectamos con Venezuela? Le dije, no, señores, yo les agradezco mucho, pero no estoy interesado. A partir de ese golpe que a mí me dio fue realmente un golpe duro, porque yo le había puesto mucho corazón a esta obra. Seguimos, por favor. Entonces, me puse a relatar y a ver historias, conocí los Piaroa, hice una cantidad de situaciones. Ese es un indio Piaroa, un piache, ¿sí? Todo eso lo reviví yo. Seguimos, por favor. Me puse yo a estudiar y a ver personajes que yo había escrito. Hice una serie de cuentos que publiqué, como Los hombres de Casabe, como Las serpientes enroscadas. Bueno, una cantidad de libros, de cuentos que yo quería publicar, pero en ese momento no tenía los recursos necesarios para hacerlo. Viene entonces un periodo en el cual yo escribí una serie de cuentos de aquellos que venían desde las épocas de Aristóteles. ¿Cómo se exponían en esos tiempos los cuentos? Esos cuentos venían narrados, por ejemplo, en la Biblia, donde uno escucha la historia de Salomón, donde uno escucha de Sansón y Dalila. Todo eso son cuentos. Todos esos cuentos narran y pasan por una parte. O, por ejemplo, Las 1001 noches son cuentos. Entonces yo también comencé a ensayar cuentos de fondo y escribí uno en particular que quisiera que ustedes me lo escucharan, si me permiten. ¿Qué hermano me ayuda acá? Un cuento relacionado con ese Piaroa que les mostraba está escrito, transcrito en este cuento que quiero leerlos muy rápidamente. ¿Me ayuda, Suco? ¿Me ayuda? Me hizo parar. Ay. Espérate que aquí me falta la plastilina. Inicialmente la había llamado El Piaroa, pero luego viendo los desarrollos lo puse El amo de la lluvia. Ya veremos por qué. Nunca fui supersticioso. Esa sensación de indefensión y desamparo frente a las fuerzas sobrenaturales no llegó a asolarme nunca. Cuando la candela chisporroteaba en la cocina y todos aseguraban que pronto vendría visita, yo me limitaba a sacar del fogón la astilla de leña húmeda que dejaba escapar vapor de agua a medida que avanzaba el fuego, y explicaba que el ruido se debía al paso de los gases calientes por entre los intersticios de la madera. Esto significa que tendremos nuevos comensales a la mesa, me burlaba entonces. Mi madre se quedaba mirándome con la vista vuelta hacia adentro, como escudriñando cuál punto de mi alma modeló mi hechura, y solía repetirme: tú no crees en nada, ¿verdad? Algún día te convencerás. Algún día. En esos momentos se ponía triste. La sal derramada no significó para mí más que un pequeño atentado contra la economía hogareña, dado el costo que tenían esos negruzcos traídos en mula desde el tablón de Támara. Mi fama de descreído se salió de cuajo
cuando arranqué de la troja de Delfina la Sabia una mata de pega-pega y la arrojé al rastrojo. Esa tarde llegué contento al fundito de la anciana hechicera, que me recibió con grandes aspavientos, como si hubiera corrido muchos años desde nuestro último encuentro. Así era ella. Yo iba de paso a cerrar el negocio de ganado y la casa delfinera constituía una escala obligada en el viaje a Puerto Rondón, la capital de los grandes parrandos llaneros. Ya casi terminaba el espeso brebaje de café molido con semilla de brusca, cuando la octogenaria se silenció repentinamente y me dijo: cállate, que está silbando. ¿Quién está silbando?, pregunté. La Fortuna Negra. No hable duro, no hable. Pero en asuntos ella me lo explicó. De Santa María de Ipire, en Venezuela, su nieto Lao le trajo un gajito de Fortuna Negra, la planta maravillosa con la cual han constituido su prestigio todos los grandes sacerdotes de la reina María Leonza. Es tal el poder que dimana de las hojas cinceladas de color morado, que una sola gota de su infusión repara aquellos daños que se instalan en la silla turca de los hombres o en las cápsulas germinativas de las mujeres. Según Delfina, para acabar con el género humano, solo bastaría reunir en pareja los hombres locos y las mujeres estériles. Delfina, para acabar con el género, lo sorprendente de la pega-pega, como también se le nombra, es que puede reconocer por el olor a todo candidato a la desgracia y entonces emite unos silbos agudísimos que únicamente perciben los iniciados en las artes de la hechicería y el conjuro. Pero viejo, eso quiere decir que yo, mira, y no se descuide, mijo. La silbadora silbó 3 veces y eso quiere decir que algo malo le va por la pierna arriba. ¿Cuál es la mata?, pregunté, haciéndome el desinteresado. Esa que está en la esquina de la troja. Pero no la miré de frente. Mírela de lado, Jesús, porque es lo que hace este cristiano. ¿Qué es lo que va a hacer, muchacho? No resistí la tentación. Avancé hasta la troja y arranqué de cuajo la Fortuna Negra. En el alero de la bruja octogenaria lloraba sin aspavientos. Un año más tarde partí hacia la República Federal de Checoslovaquia en desarrollo de la cacareada revolución del terciopelo. La FAO, en las conclusiones finales de un estudio edafológico que realizó en Los Llanos, recomendó que se capacitara a la gente de la región en ciencias físicas y matemáticas, y supongo que en atención a mi pragmatismo de toda hora, fui becado para estudiar meteorología en la Universidad Central de Praga. No puedo jactarme sino de haber aprendido lacónicas expresiones en lenguas checas y otras en eslovaco, pero eso sí, me ensarté en la memoria las agujas góticas de la Catedral de San Vito, que contrariamente a lo que pudiera creerse, no vive tambaleándose como si estuviera borracha a toda hora. Fueron interminables las tardes opacas que pasé en el observatorio, calculando la fuerza de los vientos y la configuración global de las isoyetas. Conocí uno de los centros radioastronómicos más grandes del mundo, el de Kazajstán, a orillas del mar Caspio, y allí pude adentrarme en los misterios de la mecánica celeste, donde infinidad de los muertos andan por el mundo. Ni por un momento me asaltó el deseo de conocer la vetusta casona donde se le incendiaron de bacilos los pulmones a Kafka.
Cuando me dijeran que ya estaba en capacidad de predecir el tiempo, metí el diploma en la maleta y le di un beso de despedida a la checa que puntualmente concurría con la mitad de los gastos del departamento. Ella, absorta en sus fórmulas, no se percató de nada. Yo, como loco, grité: ya no mío, ya no querido, cuando bajaba las escaleras. Y vine, pero no vencí. Vamos por partes. Ingenuamente había pensado que las ofertas de ocupación me sobrarían en un país donde todavía no se habían realizado los experimentos de las lluvias inducidas. Golpeé en varias puertas oficiales para hasta el subalterno de los subalternos se reía en mi cara de la constancia donde se acreditaba mi idoneidad en la materia. Pero bueno, llegó a decirme uno de los asesores del ministro: ¿qué sacamos nosotros con que usted nos asegura que mañana va a llover? Si eso ocurre, nada podemos hacer. Pero si no es así, si usted se equivoca, pues sencillamente estaremos pagándole un sueldo de balde. Regresé al llano. No obstante la FAO, el ganado seguía bebiendo aguas pútridas. Los dueños de hato no vacunaban contra aftosa y en medio de tanto abandono, mis conocimientos salían sobrando, porque cualquier hijo de vecino, con solo ver hacia arriba, podía decir: mañana lloverá o mañana no lloverá. Y tal cosa resultaba rigurosamente exacta. Y tal cosa, esto desde ahora le digo, era antes, porque si yo regreso algún día al llano, la gente conocerá unas reglas distintas. Un hombre loco y una mujer estéril se me vinieron raudos a la memoria cuando pasé por el restrojo donde se servía café con brusca y había una mata que silbaba a la gente para anunciarle su destino como un oráculo. No lo pensé dos veces, lo nombraron por allá en el Bichada, en el Guainía. El día que llegué a Puerto Rondón, un cable del PAB me nombraba como técnico tercero para vigilar una subestación meteorológica en el Guainía. No lo pensé dos veces. Debía presentarme en Villavicencio para tomar posesión del cargo y partir de inmediato hacia la selva. Fue una locura, una insensatez internarme en el Guainía, pero ya es muy tarde. No quiero, o mejor no tengo tiempo para sentarme a relatar lo que fue el viaje hasta el puerto Inírida y lo que significó mi instalación en unas dependencias estrechas y llenas de moho, donde el bochorno es lo común y la malaria es la regla. Antes dije: yo no tengo tiempo y ya se verá por qué lo digo. Como se extiende un poquito, voy a acabar de contarles el cuento. Se presenta una estación muy seca y este meteorólogo en Inírida le dice: bueno, pero ¿por qué no llueve si esta es época de lluvias? Y le dicen: vaya donde está el pH, que el pH tiene la respuesta. Fue el meteorólogo y se vio con el pH y le dije: ¿por qué no llueve? ¿Por qué los cielos se están muriendo? Y le dijo: usted tiene. Entonces sucede una serie de situaciones y una acompañante mata al pH. El meteorólogo agarra las maracas mágicas que tenía, comienza a tocarles y el poder del pH pasa a la persona. Y esa persona, donde quiera que llega, comienza a llover. Por eso es que este cuento, que tal vez lo calculé mal, se llama El amo de la lluvia, porque donde quiera que llega, comienza a llover de manera estruendosa.
Discúlpeme porque no calculé y el cuento realmente es extenso. Muchas gracias.